Bueno, estimados participantes, muy buenos días. Bienvenidos a la charla taller Subgrupo Cuantificación, Huella de Carbono Red Campus Sustentable, Primeros Pasos. Esta charla va a tener una duración de 1 hora y media. Y bueno, les voy a contar cómo va a ser la metodología. Primero, se van a tratar conceptos básicos enfocados en aquellas instituciones que no han medido su huella de carbono y están comenzando. Y también, luego se va a realizar un taller práctico donde se va a poder navegar por la plataforma del programa Huella Chile en una alianza con Red Campus Sustentable que pone a disposición herramientas de medición de impacto. Este taller está organizado por el subgrupo de cuantificación de la Red Campus Sustentable, así que les damos las gracias a ellos por esta maravillosa instancia. Y bueno, para partir y para presentar este evento y dar la bienvenida a los asistentes, vamos a escuchar a Mariona Urbina, quien es ingeniera comercial y magíster en desarrollo urbano en la Universidad Católica de Chile. También es actualmente directora de la sustentabilidad de la Pontificia Universidad Católica y coordina el grupo de carbono neutralidad de la Red Campus Sustentable. Así que, Marión, te damos la bienvenida. Voy a abrir el micrófono y nos das la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Flavio, y buenos días a todas, todos, amigos que nos están acompañando hoy día a este interesante taller organizado por el subgrupo de cuantificación del Grupo de Carbono Neutralidad de la Red Campus Sustentable. Yo voy a ser súper breve porque lo más importante de hoy día es el contenido que nos van a compartir, ¿cierto? Pero es súper importante dar siempre algo de contexto de por qué hacemos esto y por qué estamos midiendo huellas de carbono dentro de las instituciones de educación superior. Entonces siempre es súper importante recordar que estamos en plena crisis socioambiental y específicamente en una crisis climática. Ustedes probablemente todos los años escuchan este Overshoot Day o el día del sobregiro ecológico, ¿cierto? En que consumimos los recursos que la Tierra es capaz de renovar. Y esto proviene de una forma de producción y de consumo que hemos traído desde la revolución industrial, que ha sido creciente y que no se condice con los recursos decrecientes que hemos ido absorbiendo del planeta, ¿cierto? Consumimos más de lo que la Tierra es capaz de renovar, y entonces vamos consumiendo este capital que tenemos y estamos en una plena crisis que tenemos que resolver. Ahora bien, toda esta crisis socioambiental y en específico la crisis climática ha sido reforzada en términos de evidencia con las publicaciones del IPCC. Probablemente también ustedes hace algunas semanas escucharon o vieron el informe o algún resumen en donde realmente no se dice nada nuevo, pero se refuerza el mensaje de que efectivamente el calentamiento global es producto de la actividad humana, ¿ya? Y que es muy importante hacer todo lo posible y ahora, no seguir esperando, porque cada día que pasa, cada año cuenta, cada mes cuenta, cada día cuenta. Y por eso hoy día nosotros estamos haciendo un llamado, ¿cierto?, desde la Red Campus Sustentable a avanzar dentro de las instituciones de educación superior en la promoción de la sustentabilidad, específicamente en la promoción del cuidado ambiente y digamos, específico también en estos compromisos de avanzar hacia específicamente la carbono neutralidad. Ahora, las universidades somos, las instituciones de educación superior, perdón, somos instituciones educativas que estamos formando personas y tenemos grandes comunidades que también pueden permear dentro de sus familias con la cultura que lleven, que es la cultura de la sustentabilidad que esperamos. Entonces, es lógico que seamos las instituciones de educación superior quienes lideremos este tema. Y por eso el llamado es a que todos tomemos acción independiente del paso donde estemos hoy día. Justamente eso es lo que trata de hacer este taller, abordar desde el inicio, ¿cierto? Desde el medir, desde el cuantificar, para luego empezar a tomar acción al respecto. Contarles también que estamos dentro de la red en la plena firma de un acuerdo de producción limpia que empieza a operar en enero. Ese acuerdo de producción limpia contiene una meta de carbono neutralidad. Las instituciones vamos a tener que desarrollar planes de carbono neutralidad en específico, y por eso es que existe también un grupo de carbono neutralidad con este magnífico subgrupo de cuantificación, en donde lo que queremos es decir, o tratar de apoyar a las instituciones en cualquier punto donde se encuentren. Si quieren tomar un compromiso de carbono neutralidad, sumarse al Race to Zero, ¿cierto? Bueno, apoyémoslos desde el inicio, y el inicio es justamente medir, porque lo que no se mide no se puede gestionar.
Contarles también que dentro de la red, ya por último, para terminar, estamos fomentando que las instituciones se sumen a esta carrera por el carbono cero, al Race to Zero. Algunas instituciones ya hemos firmado, hoy día contabilizamos 10 instituciones, así que estamos súper orgullosos de 10 instituciones de la red. Quienes quieran tener más información también pueden tomar el contacto de los expositores, de mí misma también para tener más información, pero esperamos que sean cada día más las instituciones que se sumen a este gran desafío. Entonces, sin más que decir, solo dar la bienvenida al equipo del grupo de cuantificación que van a hacernos este magnífico taller el día de hoy. Muchas gracias, Marión, por las palabras. Y bueno, importante hablar, como decía Marión, sobre la medición de la huella de carbono, ¿cierto? Para eso mismo, vamos a escuchar bueno, nuestra primera charla, que son los conceptos básicos para medir la huella de carbono en instituciones de educación superior. Esta charla va a ser dada por Pablo Yáñez Espinosa, quien es magíster en gestión tecnológica, ingeniero agrónomo de la Universidad de Talca, lleva más de 10 años de experiencia en cuantificación de huellas de carbono en organizaciones y productos, fue socio fundador y vicepresidente de la Red Campus Sustentable, y actualmente coordina el subgrupo de cuantificación de la misma red, además de ser el coordinador del programa de sustentabilidad de la Universidad de Talca. Así que antes de darle el pase completo a Pablo, les voy a comentar que ustedes pueden ir haciendo las preguntas pertinentes por el chat, y Reinaldo Cabezas, que es nuestro asistente que está respondiendo las preguntas, va a estar ahí dándoles el feedback de todas sus dudas y consultas. Así que, sin más que decir, Pablo, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Flavio. Bueno, les doy la bienvenida a todos, a todas. Me alegra la convocatoria del día de hoy. Sé que es un tema interesante, como dice Marión, muy necesario, así que espero que durante las dos charlas del día de hoy podamos aprender harto y involucrar a más universidades en esto que es la medición de la huella de carbono y la carbono neutralidad como un fin último, ¿cierto? Voy a ver ahora si es que puedo compartir. Ustedes me dicen si se ve, Flavio. Se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, como les comentaba Flavio, la idea de mi presentación es justamente explicarles los conceptos básicos de qué es la huella de carbono. Ya este concepto, que ya se conoce hace más de 10 años, yo diría, ¿cierto? Que se está implementando en muchas universidades, particularmente queremos abordar la medición en instituciones de educación superior. Así que bueno, en ese contexto, y ya lo adelantaba Marión, ¿cierto? Este es un trabajo que hacemos desde la red de campus sustentable, particularmente del grupo de carbono neutralidad, en donde hace aproximadamente un año más o menos estuvimos trabajando en una guía metodológica de cuantificación de huella de carbono para instituciones de educación superior, que es justamente el trabajo que les voy a presentar el día de hoy. Ya esta guía metodológica, como ven, la realizamos un grupo de compañeros de diferentes universidades de Chile, ya que participaron, que tienen mucha experiencia también en cuantificación de huella, en verificación también, ya. Y quiero destacar que también este trabajo se hizo con la verificación y la comunicación permanente con el programa Huella Chile, ya, que también el día de hoy nos va a estar acompañando en el segundo bloque, ¿cierto?, con este taller práctico. Les quiero comentar que este documento, la guía metodológica justamente que desarrollamos, la pueden descargar directamente de la página de la red de campus sustentable. Ahí está el pantallazo, ¿cierto?, de la página. La pueden encontrar ahí, la pueden descargar y ahí, bueno, sale todo el detalle metodológico y las cosas que hoy día les voy a estar explicando. Así que totalmente gratuita, por supuesto. Se pueden meter ahí en la página de la red, www.redcampussustentable.cl. Bueno, comenzando entonces con lo que tiene que ver específicamente con la huella de carbono y yendo a la definición básica, ¿cierto?, de esta herramienta de gestión ambiental, que es la huella de carbono. ¿Para qué nos sirve? Principalmente es justamente para medir, cuantificar la suma de emisiones de gases de efecto invernadero que generan las actividades propias de una organización. También se puede medir la huella de carbono en las actividades personales, ¿cierto? También se puede medir la huella de carbono en productos, en eventos y también en zonas geográficas, ¿ya? Cuantificando
como digo, la suma de sus gases de efecto invernadero que son producidos de manera directa o indirectamente. Ya, el día de hoy vamos a conversar sobre la medición enfocada, ¿cierto?, en las organizaciones, en este caso, en las instituciones de educación superior. Cuando hablamos de huella de carbono, la unidad en la cual reflejamos sus resultados, ¿cierto?, hablamos del CO2 equivalente, ¿ya? Para hacer una idea un poco de por qué se habla de CO2 equivalente, ya sabemos que el CO2 no es el único gas invernadero, ciertamente conocemos que el que está en mayor proporción, ¿cierto? Pero también existen otros gases que se desarrollan dentro de las organizaciones. Podemos encontrar gases refrigerantes, el metano, el dióxido de carbono, etc. Bueno, cada uno de esos gases, ¿cierto?, tiene una durabilidad dentro de permanecer dentro de la atmósfera, ¿cierto?, que es diferente, y también con ello afectan de manera diferente y aportan de manera diferente a lo que es el calentamiento global. Entonces, dependiendo de esta peligrosidad, ¿cierto?, se hace una equivalencia al dióxido de carbono, por eso nosotros hablamos de CO2 equivalente, justamente tratando de sumar todos los gases de efecto invernadero. Bueno, ¿por qué es tan importante, y acercándome también a lo que decía Marión en la presentación, ¿cierto?, de este taller? Lo más importante tal vez, y el punto inicial, es porque, como ella decía, lo que no se mide no se puede gestionar, ¿ya? Y conocer el impacto ambiental de nuestra organización a través de esta herramienta de gestión ambiental, ¿cierto?, nos permite de alguna manera reconocer las fuentes de emisión, los procesos que están dentro de la organización, las actividades que están dentro de nuestra organización que están generando gases de efecto invernadero. Así que tener ese chequeo es sumamente importante como punto de partida. También nos permite conocer las conductas y acciones que se desarrollan dentro de la universidad, dentro de la organización, y de esa manera conocer los comportamientos nos pueden hacer un mejor entendimiento de cómo poder abordarlos también ya, y a partir de eso poder crear estrategias para la reducción de emisiones o el uso más eficiente de los recursos, ¿ya? También la huella de carbono nos permite incorporar esto, la variable de la gestión del cambio climático dentro de los procesos corporativos en general, ya de manera transversal. Podemos incorporarlo dentro de las políticas, dentro de cosas más prácticas, tal vez, como dice ahí, de la selección de los proveedores que nosotros trabajamos, que tengan una menor huella de carbono, lo mismo con los materiales, en el pensar los proyectos desde un inicio, ¿cierto? Considerando todas estas variables de que ojalá lo que utilicemos venga con una carga ambiental baja, con una huella de carbono baja. También, y como resultado de toda esta implementación, ¿cierto?, de este análisis y conocimiento, de manera directa, diría yo, afecta, ¿cierto?, en las oportunidades de ahorro que tenemos en temas de energía y de insumos, lo que repercute directamente también en la oportunidad de ahorro de costos, ¿ya? Al ser más eficientes justamente en el uso de esos materiales y energía. Y también, por supuesto, demuestra el compromiso que tiene la organización en cuanto a sustentabilidad, sobre todo en cambio climático, conociendo que es un tema de relevancia nacional y también internacional, hoy en día incluso con un objetivo de estos 17 ODS de la Agenda 2030, ¿cierto?, con el objetivo 13, que habla sobre cambio climático, y justamente medir la huella de carbono de alguna manera muestra que la organización se hace cargo justamente de su emisión. Y finalmente, bueno, la huella de carbono como el primer paso, ¿cierto?, para poder generar estrategias de carbono neutralidad dentro de la organización. Ahora conversando sobre un poco el tema ya metodológico, yéndonos como a la especificación, ¿cierto?, de cómo poder medir esta huella de carbono. Nosotros tomamos como metodología la norma ISO 14064, ya está hace poco actualizada, ¿cierto?, a la 2019, había una versión anterior, la 2013, y bueno, lo primero que debiésemos hacer como institución de educación superior es definir nuestros límites organizacionales, ¿ya?
saber muy bien qué es lo que vamos a medir. Y para eso la idea es poder contabilizar las emisiones que se generan dentro de las instalaciones en donde la organización tiene control financiero u operacional, ¿ya? Y a partir de reconocer eso, la idea es poder describirlo muy bien si es que vamos a medir en un campus, si es que vamos a medir solo en un edificio, vamos a medir todos los campus como institución, ¿ya? Eso es muy importante también definir. La huella de carbono se mide en un periodo anual, ya cuantificando todas las actividades que se desarrollan dentro del periodo de enero hasta diciembre, ya. Y para poder un poco ordenar, y eso es lo bueno de la norma, ordenar cómo vamos a medir y cómo vamos a reconocer esas fuentes de emisión, se proponen diferentes categorías, ¿ya? Antiguamente hablábamos de los alcances, y eso fue lo que cambió con la norma 2019, ya no hablamos de alcance, sino que hablamos de ciertas categorías, pero bueno, contextualizando de algo que era mucho más conocido como el alcance 1 y 2 y 3, partimos, ¿cierto?, midiendo la huella de carbono desde las emisiones y remociones directas, ya que estaban asociadas anteriormente al alcance 1 y que tienen que ver principalmente con el consumo de combustible que tiene la organización y en el cual la organización justamente tiene control de estos consumos, ¿ya? La otra categoría que también nosotros consideramos sumamente importante es el alcance número 2, ¿cierto? Que tiene que ver con las emisiones indirectas que están asociadas a la importación de energía, ¿ya? También aquí se asocia a la importación de climatización. Eh, Más adelante también voy a tocar en específico qué es lo que consideramos de manera particular, ¿ya? Y el alcance 3, tal vez el alcance que tiene más variabilidad, por decirlo así, dentro de las mediciones de huella de carbono, nosotros definimos tres categorías que tienen que estar sí o sí dentro de la cuantificación. Hablamos de las emisiones directas por transporte, que son muy importantes, también de las emisiones indirectas asociadas a los productos e insumos que se utilizan en la organización, y finalmente a las emisiones indirectas por otras fuentes, que en este caso están asociadas a los residuos, ¿ya? Voy a tocar más en detalle, como les digo, más adelante a qué actividad se refiere cada una de estas categorías. Bueno, antes de mencionar eso, es muy importante de esta guía que realizamos, ya, como les digo, hay una uno puede ver en las cuantificaciones, no solamente en las universidades varían las fuentes de emisión que se identifican, sino también en otros sectores industriales. Entonces, el trabajo que hicimos acá en esta selección fue, tal vez el más importante fue acotar justamente cuáles son las fuentes de emisión que vamos a considerar como importantes de medir, ¿ya? Un poco en la lógica de poder homologar resultados, ¿cierto? Homologar metodología. Eh, para eso, bueno, como grupo también, dentro del grupo de carbono neutralidad, primero hicimos un diagnóstico para conocer justamente cómo las universidades en Chile están midiendo su huella de carbono, qué es lo que están considerando, ¿ya? A partir de eso también lo comparamos con lo que dice la ISO, ¿cierto? 14064, de cómo poder seleccionar esos criterios para levantar las fuentes de emisión. Y esos principios orientadores, como dice la diapo, ¿cierto? Primero tiene que ver con la importancia relativa que tienen las fuentes de emisión dentro del total de las emisiones, tanto directas como indirectas, ¿ya? Eso fue un primer principio. Luego la disponibilidad de los datos, conociendo que muchas veces la organización no tiene control total de estos datos y la trazabilidad a veces nos puede hacer estimaciones que no son muy cercanas a los valores, entonces la disponibilidad de los datos también, sin duda que es un principio muy importante. También la relevancia para terceros interesados. Esto quiere decir que los datos que vamos a levantar normalmente están siendo solicitados o más bien son presentados, es de interés de la sociedad civil, como los consumos energéticos, la generación de residuos, consumo de agua, etc. Y también son indicadores que tanto el programa Huella Chile reconoce como importante, como también, ya lo mencionaba Marión al principio del taller, ¿cierto? El próximo APL, que
que vamos a empezar a ejecutar la universidad en Chile desde enero del próximo año también considere la cuantificación de huella de carbono y con ello algunos parámetros que son interesantes, ¿ya? Y finalmente, las fuentes de emisión que aquí se reconocen también tienen un potencial muy importante para poder ser gestionado y para, de alguna manera, reducir también las emisiones que ellos generan. Bueno, la idea justamente de la guía es poder trabajar, como yo les decía, de la mano con la plataforma de Huellas Chile, ¿ya? Entonces, aquí les muestro un pantallazo para los que no conocen aún la plataforma de Huellas Chile. Esto es lo que aparece justamente cuando uno va a declarar las emisiones que genera su organización. En detalle lo vamos a conocer más adelante en la presentación de Ana, ¿cierto? En donde vamos incluso a poder meter datos y hacer ejemplos sobre cómo se llenan estas planillas, estas categorías. Si nosotros vemos esto entonces, y para conocer muy bien qué es lo que deberíamos y no considerar, primero en la categoría de emisiones y remociones directas, luego en emisiones indirectas, y en otra emisión indirecta vamos a ver a continuación qué es lo que nosotros seleccionamos como importante de que la universidad estén considerando hoy en día dentro de la cuantificación. Bueno, primero como emisiones y remociones directas de gases de efecto invernadero, el ex alcance número 1, ¿cierto? Hablamos primero sobre la categoría de fuentes fijas, ¿ya? Aquí se deben cuantificar los equipos de calefacción, tanto caldera, otros tipos de calefactores, ¿cierto? Y generadores, grupos de electrógeno que hoy en día estén consumiendo algún tipo de combustible. Llámese, puede ser leña, puede ser toneladas de leña, cierto kilo, pueden ser litros de diésel, pueden ser litros también de benzina, ¿ya? Todo eso se debe cuantificar dentro de esta categoría. De igual manera, el consumo de gas que utilizan los servicios de alimentación, generalmente llamados casinos en Chile, ¿cierto? También se deben considerar dentro de esta categoría, considerando que esta es una actividad bastante común dentro de las actividades que se generan en los campos, así que queda como una fuente fija, ¿ya? Aquí también se registran los litros de gas, los metros cúbicos que puedan ser consumidos durante el año. La otra categoría importante, ¿cierto?, son las fuentes móviles y que tiene relación con el consumo de combustible de aquellos vehículos que son patrimonio de la organización, por decirlo así, eh, y que, bueno, están consumiendo combustible por las actividades propias, ¿cierto? Llámese camionetas, los buses de traslado, las motocicletas que pueden tener para los temas de vigilancia, etcétera. También muy importantes son las fuentes fugitivas, ya que aquí están los gases refrigerantes, que muchas veces, la mayoría de las veces se utilizan para temas de climatización. Aquí es muy importante llevar el registro entonces de los metros cúbicos, los litros, de cuando se hacen la mantención, vienen empresas, ¿cierto?, y hacen la mantención de estos equipos de climatización, inyectan estos gases refrigerantes. Es muy importante también tener esos volúmenes dateados, ¿cierto?, para poder incorporarlo dentro de la cuantificación. Y finalmente, dentro de este alcance, y a modo solamente de reporte de datos, ya para aquellas organizaciones que lo hicieron durante el año que se está midiendo, es importante declarar también el carbono biogénico asociado, ¿cierto?, al cambio de uso del suelo, al incremento de la masa arbórea, a la cosecha que pueda tener cierta masa arbórea, ¿cierto? La idea justamente es poder declarar eso y en un reporte aparte se declaran las capturas, ¿ya? Aquí solamente estamos hablando de emisiones. Pasando a la otra categoría, que tiene que ver con las emisiones indirectas de GI por energía importada. Lo principal aquí es la adquisición de energía eléctrica, ¿ya?, que consumen los campus, asociado, por supuesto, a la boleta, ¿cierto?, a la factura de consumo de kilowatt que se dio, ¿cierto?, por la actividad de la universidad, y para esto la plataforma Huellas Chile, importante ahí es poder seleccionar justamente el sistema eléctrico en donde se ubica la localización geográfica en donde está la organización, ¿ya? Ahí la plataforma nos da la opción del sistema eléctrico nacional, del de Magallanes, Aysén, de los lagos, ¿cierto?, para justamente utilizar el factor de emisión correcto a la zona geográfica en donde está
instalada la organización. Así que aquí es importante el dato de los kilowatts, ¿cierto?, de electricidad que son consumidos. Y tanto la adquisición de refrigeración como de calefacción en aquellos casos en donde estos servicios se compren, ¿ya? Por poner un ejemplo, la climatización distrital que muchas veces sucede en algunas partes, bueno, sobre todo en el sur, ahora hay algunas experiencias, ¿cierto? Entonces aquí es importante hacer el registro del consumo de combustible que se hizo justamente para generar tanto calor como frío en aquellas universidades donde esté justamente este servicio funcionando. Y finalmente, en otras emisiones indirectas, que como yo les decía, es tal vez el alcance que tiene mayor variabilidad. Aquí nosotros hicimos un filtro, ¿cierto?, de aquellas categorías y aquellas fuentes de emisión que nos parecen que son el mínimo para poder calcular una huella de carbono en una institución de educación superior. Primero, en emisiones indirectas por productos, insumos que son utilizados por la organización. Sin duda que el papel es un insumo muy importante en la actividad de una universidad, tanto el papel que utilizan los estudiantes, ¿cierto? Los kilos de papel, el número de resmas, que son utilizados también por funcionarios. También la folletería, lo que tiene que ver con prensa, ¿cierto? Muchas universidades también generan prensa, entregan a la comunidad diferentes temas por publicidad también es importante considerarlo. Aquí también se consideran los metros cúbicos, los litros de consumo de agua, y finalmente los bienes adquiridos que tienen que ver con también declarar el volumen de combustible, digo, que se consumió en el alcance número 1, ¿ya? Importantísimo también es declarar las emisiones indirectas generadas por el transporte, ¿ya? Aquí hay diferentes categorías. Lo primero, ¿cierto?, es poder calcular los traslados y los hábitos de desplazamiento de la comunidad universitaria en el día a día, ¿ya? Para eso generalmente se aplica una encuesta de origen-destino, que nos da justamente los hábitos que tienen los estudiantes, conocer los kilómetros que se recorrieron por tipo de transporte, ¿ya? La plataforma de huella da cierta clasificación de transporte, y de combustible, ¿ya? Hablamos de diésel, benzina, ¿ya? Eso también es importante poder calcularlo, el traslado diario de la comunidad universitaria. Paralelamente, también el traslado esporádico, digámoslo así, que tiene que ver con los cometidos nacionales que desarrollan la actividad académica, ¿cierto? Y también los viajes internacionales, que es sumamente importante por el impacto que estos generan en la cantidad de gases de efecto invernadero, los viajes en avión. Y finalmente, en otras emisiones indirectas asociadas, ¿cierto? Aquí se deben considerar los residuos que se generan durante el año, y también hay una clasificación para declarar también el reciclaje, ¿ya? Y el reciclaje también en su desglose, llámese los kilogramos de latas, los kilogramos de PET, los kilogramos de vidrio, ¿ya? También es información que consideramos importante de declarar. Bueno, una vez que tenemos los datos, ¿cierto?, que hemos revisado las boletas, que hemos revisado las facturas, que hemos hecho las encuestas, ya levantamos toda esa información, la tenemos ordenada en algún documento, en un Excel generalmente, que también se puede descargar de la plataforma de Huellas Chile. Ingresamos a la plataforma a través de la ventanilla Red C, que bueno, ya les va a explicar Ana, pero a través de la ventanilla Red C, nuestra organización puede hacer solicitud de esta ventana de Huellas Chile, y ahí es donde nosotros ingresamos, ¿cierto?, nuestros datos que calculamos en las planillas, y automáticamente la plataforma de Huellas Chile multiplica, ¿cierto?, las cantidades por el factor de emisión para luego obtener el CO2 equivalente de las actividades de nuestra organización, y con ello la huella de carbono. Finalmente, y nos parecía muy importante también, dada la variabilidad que podíamos encontrar ahí en los informes de sustentabilidad, en donde muchas veces se reportan la huella de carbono,
consideramos que al menos deberíamos estar hablando de, cuando repartamos huella de carbono, ¿cierto?, en un orden de priorización, ¿cierto?, de los indicadores, al menos hablar de la huella de carbono por institución, luego también hablar de la huella de carbono por campus, considerando que es un factor bueno también para hacer un análisis un poco más específico de las distintas realidades que pueda tener un campus, ¿cierto?, que, que muchas veces funcionan como ciudades totalmente, mini ciudades totalmente diferentes. Y por supuesto el CO2 per cápita, ya sumando tanto a los estudiantes como a los funcionarios, considerando que eh, todos de alguna manera tienen responsabilidad en las emisiones que se generan. Y bueno, finalmente también podemos entregar una huella de carbono por metros cuadrados o también por estudiante. Finalizando entonces la presentación, me gustaría más que nada invitar a las universidades que aún no han hecho cuantificación a participar de este proceso, y para eso ver que básicamente, como muestra la imagen, un primer paso, ¿cierto?, para lo que pueda venir, que sin duda puede traer muchos beneficios, ¿cierto?, incluso económicos, que siempre es bueno respaldar, ¿cierto?, ante los directivos que muchas veces manejan los presupuestos. Eh, entonces, para eso la idea es poder identificar como primer paso cuáles son las fuentes de emisión en este proceso, tener muy bien dateado este mapa de actividades y cuáles son las actividades que están generando nuestros gases de efecto invernadero. Luego, medir la huella de carbono, que hoy en día estamos recomendando, ¿cierto?, esta guía metodológica, donde pueden ver el paso a paso y también utilizar la plataforma de Huellas Chile, para partir de eso hacer un análisis, ¿cierto?, un análisis de mejora y ver cuáles son los puntos críticos en donde podemos hacer estrategias justamente para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y cuando tengamos eso ya al máximo, ¿cierto?, toda nuestra implementación de medidas de mitigación, recién ahí podamos hablar de una compensación a través de la compra, ¿cierto?, de bonos de carbono que nos puedan entregar proyectos certificados, ¿ya? Y finalmente comunicar, por supuesto, los resultados. También puede ser un hito transversal, ¿cierto?, a todas las etapas, comunicar los resultados y los compromisos que hoy en día están adquiriendo las universidades, como por ejemplo el Race to Zero, en el cual muchas universidades en Chile ya se están adhiriendo, ¿cierto?, a esta campaña de ser carbono neutralidad antes del 2050. Así que eso, los invito entonces a que puedan empezar con este proceso. Ahí les dejo mis datos para cualquier cosa y muchas gracias. Entiendo que hay algunas preguntas que vamos a resolver ahora, Flavio. Sí, de todas maneras, muchas gracias Pablo por tu presentación. Y ahora Reinaldo nos va a comentar algunas preguntas que hayan aparecido durante el chat, que tenemos unos breves minutos antes de la presentación de Ana, así que le damos el pase a Reinaldo para que nos comente algunas preguntas que se hicieron. Perfecto. Hola a todos y todas. Bueno, salió una pregunta que creo que la dejé para comentarla ahora y no contestarla en el chat. Si es recomendable medir la huella de carbono del 2020, considerando que prácticamente la institución estuvo sin actividad. Es algo que hemos comentado bastante, así no sé si Pablo ahí puede dar un poco resumen de qué hemos visto. Sí, gracias por la pregunta. Sí, la idea, creo que lo más importante siempre es empezar, ¿ya? Así que si es del año 2020, 2019, 2018, en realidad la idea es poder empezar. Si bien el sentido de la pregunta sé que va porque debido a las pocas actividades que se realizaban por el confinamiento, ¿cierto? No fue un año normal. Sí nos puede servir para implementar la metodología y conocerla, ¿ya? La metodología igual nos dice, cuantifiquen estas categorías, ¿ya?, que están separadas, como ya lo veía, como por los alcances. Las universidades que ya hemos medido, hemos visto una baja, yo diría como de 2/3 más o menos de lo que es un año normal en cuanto a la huella de carbono. Pero yo diría que sin duda lo más importante es comenzar a medir,
ya, para ya en el proceso que retomemos la normalidad, ¿cierto? Bueno, tampoco vamos a ver cómo sea la normalidad, quizás va a ser un híbrido ahora mucho más, entonces no esperemos que sea como era hace 3 años atrás. Así que sin duda aplicar la metodología nos va a dar el primer paso para poder afinar ciertamente el cálculo, ¿ya? Nosotros también como subgrupo estamos desarrollando una metodología para poder cuantificar la huella de carbono de la educación en línea. Ya eso también es un producto que esperamos estar presentándoselo, no sé, yo creo que este año ya podríamos tener algunos resultados de cómo poder cuantificar eso también. Así que ya les estaremos comentando también novedades sobre eso. No sé, Reinaldo, si tenemos tiempo para otra pregunta más. Creo que tenemos puedo ver una pregunta y la otra las voy a contestar después en el chat o se las contestamos por correo porque queden ahí. ¿Ya? Otto dice que le da mucho valor a la medición de la huella de carbono individual y complementar con ello información y posibilidades que da la huella de carbono institucional. Y pregunta si orienta algo al respecto de Huella Chile o su grupo de medición, con el hecho de medir huellas individuales y ver con la institución. Huella Chile, aquí me meto yo. Huella Chile trabaja con huellas organizacionales de eventos y este año estamos partiendo con huellas comunales. No nos enfocamos en lo que es la huella personal, por si acaso. Ya, así que esos son los focos que nosotros estamos trabajando. Perfecto. Entonces, te pido, Pablo, que dejes de compartir tu presentación. De todas maneras, ahí tienen el correo, payañez, no alcancé a leerlo entero, pero si lo puedes decir tú para que te manden preguntas, Pablo. Sí, lo dejo en el chat. Gracias, Ya, de Claudio. todas maneras, de todas maneras. Genial.